En 314 miramos al cielo para hablar de meteoritos. A estos trozos de la historia les metemos el agua, pero parecen ser la gran amenaza. ¿Evitaremos un fuerte impacto contra la Tierra? ¿Acabarán con la vida en nuestro planeta? ¿Qué aprenderemos de ello? Se acaba de fotografiar por primera vez un asteroide con forma de diamante. Se llama Stennis y está ubicado a 360 millones de kilómetros de la Tierra, entre las órbitas de Marte y Júpiter. El asteroide tiene 23 cráteres que probablemente se formaron como consecuencia de una lluvia de meteoritos o por los fragmentos de un asteroide mayor que se rompió en pedazos. Stennis es una pieza importante para comprender el gran puzzle del sistema solar. Marte, al igual que la Tierra, también sufrió la acción de los asteroides. Un grupo de científicos de la Universidad de California ha averiguado que el impacto de un meteorito erosionó el hemisferio norte de este planeta. Por eso la corteza de la mitad norte del planeta rojo es mucho más fina y plana que la de la zona sur. Los científicos han resuelto este enigma tras analizar con simulaciones por ordenador la superficie marciana. Los metales como el platino, el iridio, el paladio y el oro podrían haber llegado a la Tierra en meteoritos de hierro. Un estudio de la Universidad de Maguncia, Alemania, concluye que las concentraciones de estos metales encontradas en la superficie terrestre son muy parecidas a las que hay en estos meteoritos. La caída de 160 asteroides metálicos de unos 20 kilómetros de diámetro originarían los niveles de estos metales preciosos que se encuentran en la corteza terrestre. Encuentran material genético primitivo en fragmentos de un meteorito caído en Australia hace 40 años. Un grupo de científicos del Imperial College de Londres ha detectado moléculas de uracilo y xantina que se usan para fabricar los dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. El hallazgo demuestra que parte del material para fabricar la vida en la Tierra podría haber venido del espacio. La red española de telescopios ha descubierto más de 1000 nuevos asteroides. Los nuevos telescopios son robots automáticos capaces de rastrear miles de grados cuadrados del cielo, comprobando en tiempo real el movimiento de asteroides, registrando su posición exacta y definiendo su órbita. A las estaciones de seguimiento de Mallorca y Granada se unirán en breve otras nuevas en Menorca e Ibiza. Pensamos que los meteoritos viven poco. Para nosotros, ellos nacen en el momento que empiezan a quemarse. Eso dijo el escritor rumano Valeriu Butulescu. Les debemos la vida, la luna y el agua de la Tierra, y sin embargo, al hablar de asteroides y cometas, siempre se les acusa de ser una amenaza para la humanidad. Desde que se asoció la desaparición de los dinosaurios con el impacto de un asteroide o cometa hace 65 millones de años, todos nos preguntamos, ¿cuándo volverá a suceder? Pero los fragmentos que nos llegan del espacio exterior son algo más que amenazas a los ojos de la ciencia. Son una puerta al pasado del sistema solar. Recuperar y estudiar los meteoritos que nos caen ayuda a reconstruir la historia de nuestro planeta y sus vecinos. El meteorito que se recuperó en Villaveto de la Peña, Palencia, en 2004, conservaba en su superficie materiales de antes de que se formaran los planetas. ¿Qué hemos aprendido del estudio de estos meteoritos? ¿Y qué posibilidad hay de que uno acabe con nosotros? Se lo preguntamos a Josep María Trigo, astrofísico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, que estudia cometas y asteroides a partir de los restos que nos llegan de ellos, los meteoritos. Cazarlos no es fácil, pero la red de investigación sobre bólidos y meteoritos en la que Josep María trabaja tendrá el 100% del cielo español rastreado el año que viene. Josep María, ¿con qué probabilidad un meteorito acabará con la Tierra en los próximos 50 años? Pues a fecha de hoy la probabilidad de que eso ocurra es nula, porque precisamente desconocemos ningún objeto de diámetro suficientemente grande como para destruir la Tierra está actualmente cruzando la órbita terrestre. Sin embargo, sí que conocemos unos 150 asteroides
de un tamaño superior a 1 kilómetro aproximadamente se denominan asteroides potencialmente peligrosos y que estos sí que podrían producir un impacto catastrófico como para producir un cambio de era y, por ejemplo, inducir la extinción de nuestra especie. ¿Cuántos meteoritos caen en la Tierra al año, más o menos? Bueno, pues al año, por ejemplo, para hacernos una idea, en la península ibérica vendrían a caer estadísticamente entre 2 y 3 meteoritos. Sin embargo, la mayor parte de los objetos que llegan a la superficie de la Tierra son partículas diminutas, se llaman partículas de polvo cometario o partículas de polvo interplanetario, y estas partículas son las que aportan mayor cantidad de masa anual, del orden de 78.000 toneladas por año. ¿Qué es un bólido? Bólido se denomina a todo meteoro cuya luminosidad es superior a los planetas. Si un meteorito cae en un bosque, ¿lo puede llegar a quemar? No, porque los meteoritos llegan fríos al suelo. En la fase luminosa de bólido, pues se alcanzan temperaturas de miles de grados, pero mucho después, pocos segundos después, cuando llegan al suelo lo hacen completamente frío. ¿Por qué es importante estudiar los meteoritos? En cierto sentido, son los libros que la naturaleza ha escogido para contarnos la historia tanto del sistema solar como del origen de nuestra galaxia, y lo único que necesitamos son las herramientas, la ciencia para intentar descifrar estas historias que nos han legado. ¿Qué meteoritos habéis encontrado en España? Pues son 2 meteoritos completamente diferentes. Uno proviene de un asteroide muy primitivo, es el caso de Villalbeto de la Peña, una condrita ordinaria bastante común, pero que en este caso hemos podido determinar su órbita. Y en Puerto Lápice, por ejemplo, es una ucrita, es un meteorito diferenciado que proviene de la corteza de un asteroide, en este caso el asteroide Vesta, como hemos podido deducir de su composición química, mineralógica e isotópica. ¿Podéis saber de dónde viene un meteorito que habéis encontrado? Sabemos que la mayoría de meteoritos llegan desde el cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter, pero resulta bastante difícil conocer el cuerpo exacto. El 30 de junio de 1908, el granjero ruso Semen Semenov vio partirse el cielo en 2 sobre Tunguska, en Siberia Central. Había sido testimonio del mayor impacto de un objeto cósmico sobre la Tierra durante la historia moderna. La explosión en la atmósfera fue 1000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. El sonido llegó a escucharse a lo largo de toda Asia y Europa. Incluso en Londres se hizo de día a medianoche. Si el objeto hubiera impactado 4 horas y 47 minutos más tarde, no hubiera destruido 80 millones de árboles creando el lago Checo. Habría acabado con San Petersburgo, la capital de la Rusia imperial. Pero el evento de Tunguska sigue siendo un misterio. Todavía no se han encontrado restos del objeto que impactó y no se sabe si se trataba de un trozo de asteroide o de un cometa. Para prevenir desgracias futuras, esta diferencia no es tan importante. El choque de un cometa es más que improbable, aunque lo haría a una velocidad mucho mayor que un asteroide. Pero si los investigadores acaban encontrando restos de un cometa, habrán dado con un tesoro. Mientras que la composición de los asteroides se conocen medianamente bien gracias a todos los meteoritos que se han encontrado, la de los cometas solo se han estudiado de forma microscópica a partir de muestras de polvo estelar. Encontrar un trozo de cometa significaría un viaje en el tiempo directo a los remotos confines del sistema solar. Josep María, ¿en qué se diferencia un cometa de un asteroide? Los cometas son una mezcla de partículas muy pequeñas de polvo fino y hielos de diferentes materiales, agua, metano, amoníaco, que fueron formados en regiones muy remotas del sistema solar, más allá de Neptuno, donde la radiación solar apenas afectó la composición. Por otro lado, los asteroides son objetos rocosos que fueron moldeados por impactos durante millones de años y que son objetos sólidos y también se aprecian de manera diferente a través de los telescopios. ¿Qué papel han tenido los impactos de asteroides y cometas en la formación de la Tierra? Bueno, pues los asteroides y cometas tuvieron un papel esencial, dado que son los ladrillos de los cuales se formaron los planetas del sistema solar. Tenemos que tener en cuenta que en los primeros 500 millones de años multitud de asteroides y cometas
dieron lugar por agregación a los planetas tal cual los conocemos. ¿Qué les debemos hoy en día a estos impactos de hace 500 millones de años? Uno de estos grandes impactos dio origen a la Luna, la cual tiene un papel esencial, por ejemplo, para estabilizar el eje de rotación de la Tierra y dar origen, por ejemplo, a las estaciones que tanta importancia tienen para la vida actual. ¿El agua que hay hoy en la Tierra se lo debemos a estos impactos? Se lo debemos a impactos posiblemente posteriores que tuvo lugar a través de cometas que llegaron a la Tierra hace 4.000 millones de años, fruto de la formación y el movimiento de los planetas gigantes en las últimas fases de estabilización del sistema solar. ¿Tú crees que la extinción de la humanidad tendrá que ver con un gran impacto? Pienso que se extinguirá a consecuencia del abuso de los recursos naturales, pero evidentemente un impacto de grandes dimensiones lo que podría hacer sería acelerar esa extinción como tuvo lugar con los dinosaurios. Ahora, para terminar, si quisieras dejar algo claro sobre tu área de investigación, los meteoritos, ¿qué sería? Pues que los meteoritos deben de ser preservados para su estudio científico, pues en realidad son los libros, el legado que la naturaleza nos ha dejado para comprender mejor tanto el origen de nuestro sistema solar como de los objetos que lo forman, los planetas, incluso la Tierra, y también detalles sobre la nucleosíntesis de estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¿Tenemos clones en el universo? Si el universo fuera infinito y contuviera infinita materia, existirían innumerables clones nuestros de la Tierra y de nuestra galaxia. Físicos y cosmólogos han calculado que para encontrarnos con un doble idéntico a nosotros, con certeza casi absoluta tendríamos que viajar a una distancia en metros de un 1 seguido de un cuatrillón de ceros. Ese lejanísimo lugar está mucho más lejos de lo que podemos observar con nuestros telescopios actuales, que es un cuatrillón de metros. ¿La vitamina C evita el resfriado? Esta idea carece de pruebas científicas. El mito lo encontramos en el libro La vitamina C y el catarro común, escrito en 1970, que llevó a mucha gente a creer en el valor de las vitaminas para prevenir y tratar el resfriado. Pero recientemente investigadores australianos y noruegos comprobaron que tomar 200 miligramos de vitamina C cada día no evita coger catarro, aunque sí ayudaría a recuperarnos antes. ¿Júpiter nos protege de los asteroides? La respuesta es sí y no. La enorme fuerza gravitatoria de Júpiter en nuestro sistema solar es un arma de doble filo. Por un lado, es capaz de desviar cometas y asteroides que se dirigen hacia nosotros. Pero si Júpiter no existiera y en su lugar hubiera un planeta más pequeño como Neptuno o Urano, el número de asteroides que llegarían a la Tierra sería inferior. ¿Funcionan los jabones antibacterias? Solo si están en contacto con la piel un mínimo de 2 minutos. La gente emplea menos tiempo en esta acción, con lo cual su efecto es similar a un jabón normal. Además, abusar de estos productos puede provocar resistencia de algunos microorganismos. Y no todas las bacterias del cuerpo son malas. Algunas incluso nos protegen de agentes patógenos. Si las eliminamos con estos jabones, seremos más susceptibles a enfermar. El asteroide Apophis es hoy por hoy la amenaza identificada más peligrosa para la Tierra. En el año 2029 pasará a 20.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta. Va a ser el astro más grande que se haya visto desde la Tierra en los últimos siglos. Todo un espectáculo que podría acabar siendo un problema, ya que hay una probabilidad entre 50.000 de que en el 2036 vuelva y colisione contra nuestro planeta. Es una 50.000 de una explosión que serían de 800 a 1.000 megatones, es cientos de veces más grande que la de Hiroshima. Es decir, que depende de dónde caiga, como caiga en una ciudad poblada, estamos hablando de una catástrofe como no hemos conocido nunca. En todo el mundo hay grupos de astrónomos dedicados a la constante vigilancia de los asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra. España cuenta con el más importante de Europa. Actualmente hay unos 5.700 asteroides censados, de los cuales unos 890 suponen un riesgo.
Son los que miden más de 200 metros de diámetro y orbitarán a menos de 7,5 millones de kilómetros de la Tierra. Realmente estamos muy por debajo de lo que necesitaríamos. No estamos protegiendo bien la Tierra. Necesitaríamos más recursos. En estos momentos, desde Estados Unidos sí que se está haciendo una labor importante, pero en contrapartida desde Europa prácticamente nada. Es muy difícil prever la trayectoria exacta que llevará un asteroide y, por lo tanto, conocer con exactitud si impactará en un futuro con la Tierra. Para seguir este tipo de objetos hacen falta unos telescopios específicos de gran campo. Hay que cubrir mucha zona del cielo para poder seguirlos. Y entonces la técnica habitual es tomar una serie de imágenes consecutivas, dejando un intervalo de 10 minutos entre medio, para dar tiempo a que los asteroides se muevan en un fondo de estrellas. Hay que seguirlo en el futuro, las noches siguientes, para determinar su trayectoria y su órbita. Pero si el impacto de un asteroide es realmente probable, como es el caso de Apophis, ¿podemos evitarlo? Estados Unidos apuesta por la destrucción nuclear. Sin embargo, lanzar una bomba atómica al espacio no se ha hecho nunca y se desconocen las consecuencias. Hay un margen de error en el lanzamiento de la misma de entre el 2 y el 3% que podría provocar una explosión en la Tierra. Además, el asteroide se rompería en 1000 pedazos que podrían caer como metralla sobre la superficie terrestre. Europa, en cambio, propone desviar estos cuerpos de su trayectoria con mucha antelación para evitar así un encuentro con la órbita terrestre. Es la llamada Misión Don Quijote, diseñada por España. Es mandar 2 sondas. La primera sonda es una sonda que llega 6 meses antes al asteroide, orbita alrededor del asteroide y lo estudia. Estudia su masa, su composición, sus características, sobre todo cómo es de compacto, esperando que llegue un segundo que es el que lo desvíe. El segundo impacta a una gran velocidad, a miles de kilómetros por hora, para mover su trayectoria. El efecto sería similar al de una jugada de billar. El problema, según la Agencia Espacial Europea, es que la misión Don Quijote tiene que activarse antes del año 2029. Después de esa fecha, y si la probabilidad de impacto continúa siendo la misma, solo una bomba atómica podría evitar un impacto de Apophis. En 1953, el estudiante Stanley Miller encendió un interruptor en el laboratorio de su profesor Harold Urey, no para dar la luz, sino para iniciar un experimento que iba a revelar muchas pistas sobre el origen de la vida. En un tubo de vidrio habían mezclado los gases que componían la atmósfera de la Tierra hace 4.000 millones de años, y Miller hizo pasar por ellos una corriente eléctrica de 60.000 voltios. Una semana más tarde, habían aparecido en ese tubo de ensayo 13 de las 21 moléculas esenciales para la vida. Con ingredientes simples, Urey y Miller habían cocinado una sopa orgánica que era la antesala de la vida. Y la receta resultó ser tan fácil que se podía hacer en muchos otros lugares del universo, como en los cometas que cruzan el sistema solar o en las nubes de gas interestelar. El origen de la vida podía ser extraterrestre. Así surgió la idea de que las semillas de la vida llegaron a la Tierra a bordo de meteoritos, y quien la propuso en 1961 fue el científico catalán Joan Uró, a quien curiosamente confundieron con Stanley Miller, quienes diseñaron para correos en junio de 2008 un sello en su nombre. Los astronautas no se alimentan de pastillas. En la despensa de una nave espacial podemos encontrar desde tortillas mexicanas hasta arroz con pollo. La comida es parte de la carga de la nave, por eso debe ser ligera, pero también nutritiva. Para reducir el peso de los alimentos, se optó por liofilizarlos. La liofilización consiste en extraer el agua de los alimentos y una de las consecuencias es que el alimento pese menos. Ahora someteremos una espuma de zanahoria a este proceso de liofilización. Primero hay que congelar la espuma a unos 60 grados bajo cero. Una vez congelada, la colocamos en la liofilizadora.
Esta máquina funciona como una cámara de vacío y elimina prácticamente la totalidad del agua por sublimación. Esto significa que el agua que está congelada pasa directamente de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Así los alimentos conservan sus nutrientes y otras propiedades. Al no pasar por el estado líquido, los alimentos conservan mejor su color, su gusto, su textura no porque está cambiado, pero también sus aromas. El proceso de deshidratación es diferente, ya que se aplica directamente calor y el agua pasa de líquido a vapor. De esa forma, los alimentos pierden parte de sus propiedades. Aquí tenemos la espuma de zanahoria liofilizada y en la alta cocina se puede usar para buscar nuevas texturas. Nosotros haremos un plato que es un postre, una sopa de coco con menta, aire de zanahoria y espuma liofilizada de zanahoria. Este proceso era ya utilizado por los incas. Por la noche dejaban que los alimentos se congelasen con el frío de los Andes y durante el día los secaban al sol. En los años 50 se industrializó esta técnica y se empleó en la producción de café instantáneo que al mezclarlo con agua o leche recuperaba todo su sabor y aroma. Como la espuma de zanahoria liofilizada que se transforma en este apetitoso postre. En la web astromia.com encontraréis toda la información astronómica básica, un catálogo de fotos y artículos sobre el sistema solar, el universo, los fenómenos del cosmos, las estrellas y los planetas. En el libro Meteoritos y cráteres, el químico Jordi Llorca relata historias reales de la caída de meteoritos con curiosos ejemplos sobre la noción que se tenía en otras épocas de estos fenómenos. La Red Española de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos es un proyecto de investigación que dispone de cámaras por todo el país para detectar meteoros y recoger información sobre estos cuerpos. El proyector Láser Cosmos os trae la galaxia a vuestra habitación. Toda una constelación de estrellas de diversa intensidad, junto a nebulosas planetarias conseguidas a partir de técnicas holográficas. Esta es la Tierra, en una época en la que los dinosaurios poblaban un planeta fértil y exuberante. Una roca de apenas 10 kilómetros de diámetro alteró ese orden para siempre. Fue un impacto equivalente a 10.000 bombas nucleares. Faltan apenas 18 días para el fin del mundo. Tan espinosa noticia constituye el hilo argumental de Armagedón, un film de Michael Bay, director entre otras de La Isla y Transformers. En Armagedón, un asteroide del tamaño del estado de Texas, unos 1000 kilómetros, se acerca a la Tierra y amenaza con impactar. Lo más parecido a esta gran roca que encontramos en el universo es Ceres, considerado un planeta enano. Su tamaño medio es el de una montaña de pocos kilómetros, pero la mayoría de asteroides son más pequeños. Así que podríamos admitir con reservas el tamaño del asteroide de Armagedón. Otros aspectos no resultan tan convincentes. Es poco probable que el asteroide del film pudiera retener una atmósfera. Objetos planetarios mucho mayores, como la Luna o Mercurio, carecen de atmósfera porque no tienen gravedad suficiente. Una lástima, porque la existencia de atmósfera es la única explicación posible para la banda sonora del film, repleta de toda suerte de ruidos y explosiones en el silencio del espacio. Tampoco la superficie del asteroide se ajusta a la realidad. La presencia de cristales o cuarzo están fuera de lugar en un asteroide metálico rocoso como el que muestra el film. Pero hay más. Para hacer frente a la amenaza, unos especialistas en perforaciones petrolíferas asisten a un cursillo acelerado de astronauta. Perforan un agujero de unos 240 metros en el asteroide en el que introducen una bomba nuclear que al explotar fragmenta la mole rocosa en dos.
Realmente, una detonación a esta profundidad solo habría hecho cosquillas a un asteroide de 1000 kilómetros de tamaño. Esto de los meteoritos me preocupa. ¿Por qué? Solo caen de los pequeños y nunca han matado a nadie. Bueno, dicen que los grandes no chocarán contra la Tierra. ¿No chocarán?